Pastor Dante Gebel compara la Iglesia Católica con las iglesias protestantes y dice él que en las iglesias protestantes que se viven dividiendo cada día, en cambio la Iglesia Católica permanece unida. Pongan atención ustedes pues. Sería impensable que un diácono católico, que un monaguillo le diga al obispo o al cardenal: mire, Dios me dijo que me ponga una capilla propia en la esquina. Si no se molesta, me agarro a la Virgen y me la llevo. Y yo a partir de ahora no respondo a nadie. Dígale al Papa que no le voy a levantar el teléfono. No pasa. Hay una orden muy clara, hay una línea de mando muy clara, ¿no? Pero entre evangélicos no solemos estar bajo una línea de autoridad muy clara. Y en cuanto algo no nos agrada, alegamos ser los dueños de la franquicia divina y no escuchamos a nadie más. Entonces la iglesia evangélica es el movimiento con más cantidad de divisiones en el mundo. En un mismo barrio, hagan memoria los que han venido de otros países. Capaz que acá perdemos esa conciencia porque la mayoría llega en transporte público o en auto y no sabe qué hay a la vuelta. Pero hagan memoria, en nuestros barrios, a veces en un mismo barrio pueden convivir 5 congregaciones evangélicas diferentes. Y 4 de ellas son divisiones de la primera. En un mismo barrio. Este se abrió y el líder de jóvenes se abrió una iglesia. Y el líder de caballeros se abrió otra iglesia. Y la líder se abrió otra iglesia. Y así se van dividiendo y dividiendo. Y como nacen en la división, se siguen dividiendo. Son como las cepas del virus. Se siguen dividiendo. Entonces, si a alguien no le gustó algo que dijo, que hizo, su pastor a la mañana siguiente, Dios le dijo. Dios le dijo que abriera su propio templo. Se acabó. Y si la iglesia donde se congregaba se llama la sana doctrina, él abre la recontrasanísima doctrina. Y a alguien de ahí no le gusta, es el de otra iglesia, la requete contra ultra hiper macro super doctrina al otro lado. Y así van, y se van dividiendo. Increíble. No importa si el tipo que se divide no tiene preparación teológica, no tiene una historia con Dios. Lo de la preparación teológica es debatible, pero la historia con Dios, tener la historia con Dios, alguien que haya caminado con el Señor, alguien que tenga una historia que contar de procesos, que no vive una espiritualidad prestada, ¿no? No importa si no tiene una denominación seria que lo respalde o una junta ejecutiva que de alguna forma lo controle. Lo importante es que tiene un logo, una idea y un Dios me dijo, y así arranca. Y además tiene una esposa que le dice: sí, cariño, tú eres el nuevo ungido mundial. Ya está. No se debate más. Nosotros a veces criticamos, no deberíamos, pero criticamos a la Iglesia Católica por varias cosas. Y la Iglesia Católica tiene una estructura jerarquizada que va desde el monaguillo. Mirá la carrera que hay que hacer. Desde el monaguillo, uno dice: ay, sueño con ser papa. No es así. Una papa vas a ser, pero no un papa. Desde monaguillo, diácono, sacerdote, capellán, presbítero, monseñor, obispo emérito, obispo coadjutor, obispo diocesano, arzobispo, primado, patriarca, cardenal diácono, cardenal presbítero, cardenal obispo y finalmente nuestro querido argentino papa. Ahora, fíjate la carrera. No estoy haciendo un juicio de valores doctrinales antes de que me arrojen piedras. Empecé bien el año, te digo. Pero nunca podemos hablar de los errores de los católicos como hoy estoy hablando de los errores de los evangélicos, pero nunca vamos a ver un monaguillo que no comparte la doctrina del cura párroco y se abre una capilla a 2 cuadras de la basílica principal. Nunca. Pero como nosotros nos jactamos que tenemos todo el teléfono rojo del Señor, que escrituralmente todos podemos hablar con Dios, nos vamos al otro extremo y como Dios nos habla de manera directa, eso nos otorga la licencia de decir: Dios me mandó, Dios me dijo, punto. No está sujeto a debate, no está sujeto a discusión alguna. A mí me habló Dios. Me dijo Dios que no te pague. Y pero aquí hay una deuda. Sí, yo tengo unas ganas de pagarte. Dios me dijo: no, hijo, para que aprenda. ¡Mira vos! Y de pronto, bajo ese Dios me dijo, sin atravesar ningún tipo de prueba de carácter, salimos de nuestra cobertura espiritual de manera incongruente a los principios bíblicos. Yo no soy un cuasi mafioso que te voy a decir: si sales de mi cobertura. Yo no creo en eso.
Estoy hablando de cualquier cobertura espiritual que tengas. En todos estos años de peregrinar cristiano, yo he conocido a mucha gente con llamados genuinos que fracasaron rotundamente por ir sin que lo envíen, por no esperar. Y esto que te voy a decir es tan real como la ley de gravedad. Los principios de Dios funcionan y es imposible violarlos. Los principios funcionan. Yo tiro esta Biblia acá y se cae acá al suelo y se cae en Australia y en China. El principio de la gravedad funciona en cualquier parte del mundo. Y en todos estos años yo he visto a personas saliendo de una compañía, de una familia, de un país, de un ministerio, con buenas razones, con buenas intenciones, pero la manera en que se fueron, sembrando discordia, sembrando división, después lo terminan cosechando en sus propias vidas, es una ley natural. Entonces hay gente que cambia de iglesia, que cambia de trabajo, porque están cansados de vivir bajo autoridad. Y a donde vayamos vamos a estar bajo autoridad. Siempre. Siempre vamos a tener una autoridad. Nosotros estamos bajo una denominación, las asambleas de Dios. Yo estoy bajo autoridad, no puedo hacer lo que quiero. Todos vamos a estar siempre bajo autoridad. A donde vayamos. Me encanta que esto lo haya dicho nada más y nada menos que un pastor protestante. Listo. ¿Qué más quieren? Esto es lo que nosotros decimos muchas veces y que nuestros hermanos separados nos vienen a atacar. Pero ya se dieron cuenta. La Iglesia Católica, que es una, ¿verdad? Es una, porque hay un solo cuerpo espiritual, Jesús Cristo, que es la cabeza y nosotros somos el cuerpo espiritual. Una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo, una sola doctrina. Eso es lo que quiere Dios, que haya unidad, lo cual no la tienen las iglesias protestantes. Y aquí no digo la iglesia protestante, no, las iglesias, digo yo. ¿Por qué les decimos que son las iglesias? Porque cada una piensa diferente, tiene diferente doctrina. Y como dice el pastor, es cierto. Cuando no les parece algo, se alejan y ponen su propia iglesia a ellos, con otra diferente doctrina, y otro con otra, y otro con otra. Por decirles, nosotros los católicos, hoy hay en la Santa Misa, que se hace en todos los lugares del mundo, en todas partes, la Iglesia Católica, se lee el mismo salmo, la misma lectura, el mismo evangelio, lo mismo que se lee aquí en nuestro país, como en el otro lado del mundo, en Estados Unidos, en Brasil, en todo, el mismo. Y todos estudiaron, todos los sacerdotes que van a dar la homilía, todos estudiaron para dar la misma doctrina. La misma doctrina. O sea, no hay nada de que, no, este sacerdote está predicando otra cosa y aquel otro y aquel otra. No, en nosotros los católicos, en la Iglesia Católica, hay una sola doctrina. ¿Ya? Y ellos, o sea, qué bueno que lo dijo un pastor, porque ellos dicen, así como dicen, no me pasó, se salen y forman otra iglesia con diferente doctrina. Yo por eso en mi página, como tenemos tantos que vienen aquí a hablar de nosotros y a ofendernos y todo, ustedes saben, entonces yo solo les pregunto, ¿cómo se llama su iglesia? A la iglesia que usted, y rápido me dicen, no, es que nosotros somos la iglesia. No, está bien, pero yo solo les quiero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la iglesia a la que asisten? O ¿cómo se llama su pastor? Y creen que me dan la respuesta, no la dan. Porque cuando les pregunto ya unos dirán uno, otros otro, otros otro, otros otro. Es un revoltijo. ¿Y quién es el que forma la división? ¿Quién es el que quiere que haya división y diferentes doctrinas y alejarnos de la verdad? ¿Quién creen? Es el diablo. Él es el único que no quiere que haya unidad en la iglesia. Cristo quiere que todos seamos uno con Él. Pero lamentablemente ahí está. Pues, y ¿saben qué es lo más curioso? Que todas las más de cientos de iglesias protestantes, todas en algo sí concuerdan, en que la Iglesia Católica no es la verdadera. Pero ellos sí. Todas las iglesias de ellos sí son de Dios. A pesar de que tienen diferente doctrina. No es la misma.
¿cómo va a ser de que en una prediquen una cosa, en otros otra, en otras sí bautizan niños, en otras no, en otras... ¿Quién es el único que forma división? Es el diablo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué espíritu es el que habita en esas iglesias? ¿Cuál es? Creo que aquí, con lo que hemos dicho, con lo que dijo el pastor y con lo que les estoy diciendo yo, ya saben cuál es el espíritu. No es el espíritu de Dios. Me disculpan, pero ahí no está. El Señor dijo que enviaría, que iba a venir el Espíritu Santo, pero sobre su iglesia, no sobre otras iglesias fuera de la de Él. No, y rápido dice, ahí que Constantino, que fue el que fundó la iglesia católica, eso todos, alguien que sabe de historia verdaderamente y ha leído los escritos de los padres de los primeros siglos, sabe que no. Eso es algo que se inventó un pastor y entonces dicen ahora todos siguen. No, y que Constantino, no. Ahí le subí un video del padre Arturo donde él menciona todos los papas, desde Pedro hasta el Papa Francisco que tenemos hoy. Eso no lo tiene ninguna iglesia, es la apostólica. Por eso decimos nosotros que es una, santa, católica y apostólica. Ah, no, ¿cómo va a ser santa si ahí los que asisten a esa iglesia todos son pecadores? Claro que sí, todos somos pecadores, usted también lo es, todos somos pecadores. Pero no es santa porque los que vayamos a la iglesia somos santos, sino porque quien la fundó es fuente y manantial de toda santidad, que es Jesucristo. Por eso es santa, no por nosotros. Nosotros somos pecadores y necesitamos de la misericordia de Dios, necesitamos corregir. Una, como ya les dije, porque es un solo cuerpo espiritual, Jesucristo, que es la cabeza, y nosotros somos el cuerpo místico. ¿Qué pasa cuando alguien se separa de la iglesia? Alguien se separa del cuerpo de Cristo, lo secciona, por eso le decimos que son sectas. Una, santa, porque quien la fundó es fuente y manantial de toda santidad. Católica, ¿dónde dice la palabra católico en la Biblia? Católico es un adjetivo que se le da. Y es porque significa universal, porque el mensaje que Jesús dio, dijo, vayan y prediquen lo que yo les enseñé a toda criatura, a todos. Entonces por eso es para todos, es universal. Por eso decimos que Dios es católico, porque Dios es universal. No, se ponen así. Y apostólica, porque desde los tiempos de los apóstoles, desde que Jesús le entregó las llaves del reino de los cielos, se las entregó a Pedro, y por imposición de manos es que viene eso apostólico, que después de Pedro vino otro papa, y después vino otro, y después vino otro, y después vino otro. Es otro tema. ¿Dónde dice la palabra papa? Hay que entender. Ya eso ya lo subí varias veces en un video que nos lo explica con capítulos y con versículos, donde un protestante le dijo al padre Luis Toro, si usted me enseña con la Biblia lo del papa, lo del papado, yo me vuelvo católico. Y se lo enseñó con capítulos y con versículos, ¿verdad? Pero eso es otro tema para que no se haga más largo esto. Entonces, esa es la única que tenemos. Y tenemos los documentos, está confirmado la historia y los documentos que ahí sí tenemos eso. Eso no lo tiene ninguna iglesia. Y todos se rigen por así. Cada quien tiene que ser obediente a su superior. Son obedientes. Como les digo, no puedo venir yo por decirte que soy de la iglesia católica y decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice ese sacerdote, entonces yo pongo mi iglesia. No puedo. Entonces, les dejo ese dato ahí. Y qué bueno que lo dijo un pastor. No lo dije yo, lo dijo un pastor. Que Dios me los bendiga, la Virgen me los cubra con su santo manto. Bye pues.